Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Anhelamos el día glorioso cuando Jesús venga por segunda vez. Y cada uno podamos entrar en el reino de gloria. Padre, mientras ese momento maravilloso llega, suplicamos que el ministerio del Espíritu Santo sea fructífero en la vida de cada uno de los que te buscan, para darte honor, para darte gloria, para servir al prójimo, para amar como Jesús amó. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Durante todo este año, el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo ha sido un capítulo que hemos venido considerando precisamente por la aplicación, digamos, o la pertinencia que tiene para el momento histórico que estamos viviendo. Así que esta mañana, una vez más, vamos a comenzar con el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Así que les invito pues para ir ahí y que en este capítulo veamos allá los versos 5 al 8. Dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora es interesante porque se menciona aquí una diversidad de crisis. Claro, la crisis que tenemos actualmente, por ejemplo, la crisis de el COVID-19 aparece acá bajo el acápite de pestes, ¿no? Y es interesante porque todos los analistas globales están diciendo que justo el descalabro de la economía por causa de la pandemia va a generar inseguridad alimentaria. Eso es lo que la Biblia llama hambres. Ahora bien, notemos que todo esto dice acá que no es el fin. No es el fin, sino que dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. O sea, no es el fin todavía, sino que es el inicio, dice, de un periodo que lo llama periodo de dolores. Ahora, si nosotros adelantamos en el capítulo 24 y vamos al verso 14, entonces encontramos el pasaje muy conocido, por cierto, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es interesante. Es interesante porque entre el verso 8 y el verso 14 hay un período. En el verso 8 dice que es principio de dolores, que todavía no es el fin, pero en el verso 14 dice que cuando el evangelio llegue a todas las naciones para testimonio de toda la población que las habita, entonces dice que entonces será el fin. O sea, entre este principio de dolores y el fin verdadero, entonces hay un periodo de tiempo. Hay un periodo de tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué es este tiempo? El Señor Jesucristo también nos dijo en Mateo 24 que esto sería como en los días de Noé. Y entonces tenemos que nosotros recordar un poquito cómo era esto de los días de Noé.
Cuando iba a ocurrir el diluvio, Dios anunció a Noé que iba a ocurrir precisamente a pasar el diluvio, ¿no? Y desde que Noé recibió la noticia por parte de Dios, entonces también se inició un periodo en el cual Noé comenzó a advertir a los antediluvianos del acontecimiento y por supuesto a construir el arca. Es decir, que el diluvio no vino inmediatamente de que había sido dado a conocer que iba a ocurrir. Entonces lo mismo es acá, sino que ocurre un tiempo que transcurre entre el anuncio y el cumplimiento. Y acá tenemos algo parecido, ¿no? Todas estas pestes, terremotos, crisis, todo esto es como el inicio, digamos, de ese periodo, pero va a terminar cuando el Evangelio haya llegado a todas las naciones. Es decir, durante este periodo de tiempo, entonces estamos justo ahora, ¿no? Estamos esperando pues llegar a ese es el fin, esa es la última de las señales que habrá de tener cumplimiento para la segunda venida de Jesús. Ahora, Dios no es el que genera las crisis. Dios solamente las permite en respeto a nuestro libre albedrío. Las crisis vienen precisamente como consecuencia de las decisiones que tomamos como seres humanos, como colectivo de raza humana, tentados precisamente, instigados por Satanás, el enemigo de las almas. Pero hay una cosa interesante, y es el hecho de que aunque Dios no genera las crisis, pero Dios, y no las evita tampoco, Dios utiliza las crisis para bendición de los que se acogen a Él. Y se cumple lo que encontramos nosotros escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el verso 28, ¿verdad? Ustedes recordarán que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, y en estas crisis tan grandes, ¿cómo es que resultan para bien? Esto pareciera que es más fácil entenderlo en los casos individuales de lo que nos pasa a cada uno, pero aquí estamos hablando de lo que le ocurre a toda la humanidad. Ahora, para esto veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos. Hechos, el capítulo 8. En el capítulo 8 del libro de Hechos, nosotros encontramos lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en el tiempo de la iglesia recién establecida. Recordemos que en el día de Pentecostés y días subsiguientes, la iglesia en Jerusalén tuvo un crecimiento impresionante. Miles de personas se convertían, ¿no? Era algo maravilloso, como resultado del poder del Espíritu Santo obrando por medio de sus discípulos. Pero en ese tiempo, todo ese crecimiento generó una crisis, ¿no? Por causa de los celos y por causa del odio hacia el mesianismo de Jesús. Entonces encontramos nosotros que se desató una crisis bastante grande. Dice el libro de Hechos, el capítulo 8 y el verso 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Es interesante. Persecución. Y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es interesante porque la iglesia en Jerusalén era una iglesia que se habían convertido miles, una iglesia que
parecía grande, exitosa, y en ese momento surge la crisis. Ahora, ¿en qué sentido esa crisis fue una bendición? La iglesia corría el riesgo de quedarse en Jerusalén y quedarse solo ahí entre ellos, pero ellos ya habían conocido, ya la iglesia ya había sido establecida. Entonces Dios permite la persecución y no la para, porque por medio de la persecución ocurre que dice que que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Es decir, la bendición surge cuando, al tener que huir de la persecución, eso se convirtió en una manera en que el evangelio saliera de Jerusalén, donde había estado concentrado, y fuera a territorios que todavía no habían recibido la bendición del conocimiento de la palabra. Entonces, claro, ahora, a lo largo de toda la Biblia también encontramos cosas semejantes. Por ejemplo, recordemos en el libro de Daniel que tenemos. En el libro de Daniel encontramos nosotros en los primeros capítulos que Judá es invadido por Babilonia y que los judíos son llevados cautivos hacia Babilonia. Esto parecía una desgracia. En realidad era una desgracia, porque precisamente el templo fue saqueado, fue destruido y una buena parte de la población fue llevada como esclava a Babilonia. Pues, bueno, esta es una crisis espantosa. Sin embargo, no olvidemos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Dentro de esos cautivos iba Daniel y iban sus 3 compañeros famosos. ¿Y en qué resulta? ¿En qué resulta la crisis del cautiverio? Resulta precisamente en el hecho de que, como resultado de esa crisis, entonces un rey pagano, Nabucodonosor, se convierte. Además de eso, no solo Nabucodonosor, sino que recordemos que cuando Babilonia es vencida por los medos y los persas, entonces tenemos también los reyes persas, y el rey Darío, el rey Ciro, Artajerjes, que también conocieron el evangelio como resultado de la crisis. Ahora la pregunta es, ¿y si no hubiera ocurrido la cautividad, será que estos reyes hubieran conocido el evangelio? A lo mejor no. Entonces, claro, veamos nosotros cómo la crisis es, aunque no es generada por Dios, Dios la permite, pero Dios la utiliza para bendición de la gente. Otro caso parecido lo encontramos en la crisis que le tocó experimentar a José. José había sido un muchacho consentido, bien tratado, mejor que todos los demás hermanos, y precisamente por eso es que ellos se volvieron celosos, aunque era un buen muchacho. Sin embargo, nosotros encontramos que él va a parar a Egipto como un esclavo. Esta a cualquiera podría haber desanimado. Entonces, esta crisis. Pero luego, ¿cómo Dios utiliza esta crisis? ¿Para qué? Para que Faraón conozca al Dios verdadero. Y posteriormente, todas las naciones circundantes, al ver el poder de Dios obrando a través de las plagas para liberar a su pueblo, también conozcan al Dios verdadero. En fin, esta crisis, la crisis de José, que le tocó vivir a José, y la crisis de la esclavitud, dan origen a la nación. El pueblo de Dios se consolida, deja de ser una familia, se convierte en una nación como resultado de la crisis. Así es de que, claro, no debemos de amargarnos, no debemos de deprimirnos, no debemos
de pensar en el lado negativo de la crisis, sino que entender que a todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces tratar de pedir a Dios, Señor, ilumínanos. Ilumíname para poder discernir cuáles son tus propósitos por los cuales has permitido que esto ocurra. A mí me encanta el pensar también en el hecho de la crisis que le tocó vivir al apóstol Juan en el primer siglo, ¿no? Juan, el último sobreviviente de los apóstoles, fue exiliado como prisionero de manera injusta totalmente, porque era un santo, a la isla de Patmos, una isla desierta prácticamente, en donde los condenados a estar ahí se ocupaban, eran obligados a trabajar con una especie de minas. Ahora, pero es interesante, ¿por qué? Porque la crisis de Juan en ese lugar aislado fue proveído precisamente las circunstancias adecuadas para que tuviéramos la revelación más maravillosa de los acontecimientos finales y de la historia cristiana. Entonces, claro, las crisis obran para bien de los que aman a Dios. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que permanecemos en el amor de Dios y que logramos ser protagonistas de eso positivo que Dios aprovechará para que salga de esa crisis. Ahora bien, ¿y por qué estamos hablando de todas estas crisis? Porque precisamente en el 2020 nos ha tocado vivir una crisis que por lo menos la inmensa mayoría de la población no esperábamos. Ya ustedes sabrán de cuál crisis estamos hablando. Estamos hablando precisamente de la crisis originada por la pandemia del COVID-19. Entonces, claro, es algo, ¿cómo se llama?, inesperado, sorprendido a la mayoría, y esto ha tenido impactos bastante fuertes a nivel mundial. Es interesante porque en el pasado ha ocurrido una serie de pestes, de pandemias, pero ninguna había tenido el alcance tan global, tan grande como el que ha tenido la crisis originada por la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué impactos ha generado esta crisis? ¿Cuáles son? Desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, porque estamos estudiando que la señal del fin, según Mateo 24:14, es que el Evangelio será predicado como testimonio a todas las naciones. Eso es. Entonces, claro, ¿qué relación tiene la crisis del COVID-19 con la predicación del Evangelio como señal del tiempo del fin? ¿Qué relación tiene eso? Veamos algunas cosas, por ejemplo. ¿Qué ha generado? En primer lugar, esta crisis originada por esta enfermedad ha alterado el funcionamiento de las congregaciones. Las iglesias se han visto obligadas a cerrar por decreto. O sea, no es que fue un cierre voluntario, sino que precisamente fueron las autoridades las que dijeron están suspendidos los cultos, las reuniones, ¿verdad?, para evitar el contagio. Entonces, las iglesias han alterado su funcionamiento, los templos han permanecido cerrados desde que se decretó la primera cuarentena, y esto ha hecho que las familias hayan permanecido encerradas en sus hogares, y en muchos casos
incluso hayan tenido que dejar de asistir a sus empleos y a sus trabajos regulares. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con lo de la predicación? Tiene que ver y mucho. ¿Por qué? Porque en el pasado, claro, cuando teníamos la normalidad previa a la pandemia, entonces el libre movimiento, la libre relación con todas las personas permitía hacer la obra misionera cara a cara. Permitía la visitación casa por casa, permitía la visitación a los enfermos, permitía, visitar a parientes y amigos y aprovechar las oportunidades para compartir con ellos el Evangelio, para hacer algún contacto misionero, para dar un estudio bíblico. Pero ahora, cerrados, esa posibilidad se ha reducido, esa posibilidad del evangelismo cara a cara. Ahora, pero al no asistir al trabajo, al suspender, digamos, las actividades normales y encerrar a las familias en las casas, esto ha tenido ha dado una oportunidad positiva, en el sentido de que ha dado a la gente la oportunidad de tener tiempo para estudiar la Biblia. Ojalá que todos hubiesen aprovechado este tiempo o lo estén aprovechando para alimentarse con la palabra de Dios. Qué triste que diría yo que en gran manera muchas familias han hecho lo contrario. Y por supuesto el enemigo ha aprovechado también para facilitar el acceso a los canales de televisión, a Netflix, incluso con descuentos o casi gratis, para asegurar que el tiempo que ahora tienen disponible no lo ocupen para alimentarse con la palabra, sino para seguirse alimentando con toda la degeneración mundana. Entonces, claro, en el pasado decía, no, pero es que no puedo estudiar porque no tengo tiempo, tengo que correr al trabajo. Ahora no tiene que correr al trabajo. Ahora la pregunta es, si ahora que no tiene que correr al trabajo, ¿ha estado estudiando la palabra? ¿Ha estado creciendo o no? ¿O se ha dedicado precisamente a seguir alimentando su mundanalidad frente a la pantalla del televisor o de internet? Entonces, claro, sin embargo, la oportunidad ha existido. Ahora, la pandemia también ha hecho esto. Entre todas estas cosas también podemos agregar a la lista que la pandemia ha mostrado la fragilidad humana. Es interesante que una gran cantidad de personas ha muerto. Y esto nos ha dicho que nadie tiene asegurada la vida, que podemos perder la vida en cualquier momento y que nuestro anhelo de vivir no garantiza que podemos seguir viviendo, que precisamente la vida no está en nuestras manos. Entonces, el reconocimiento de la fragilidad de la vida, yo creo que es una ganancia, porque claro, al mirar la experiencia de muchos que han contraído la enfermedad o de muchos que se encontraron en situaciones que no eran las que ellos esperaban, pero situaciones críticas también, como por ejemplo los que quedaron varados en otros países, entonces de repente se dieron cuenta que ellos no tienen el control, se dieron en impotencia y se dieron cuenta de que precisamente las cosas no están en las manos de los seres humanos. La debilidad humana es tan grande que precisamente no ha podido parar el efecto del virus. Ahora, ¿y esto qué cosa positiva tiene? Bueno, precisamente el reconocimiento de la fragilidad de la vida y de la impotencia humana
abre el espacio. ¿Para qué? Abre el espacio para buscar a Dios. Y probablemente mucha gente que en las condiciones normales ni se acuerda de Dios, ahora ha estado, ¿qué? Ha estado pendiente precisamente de la gracia de Dios y ha vuelto su mirada hacia el Señor para suplicar por su vida, para pedir que Dios les guarde, para pedir que Dios les mantenga con salud, les devuelva a sus hogares, les provea para satisfacer sus necesidades, etcétera, ¿no? Y entonces esto es un asunto positivo, ¿verdad? Porque ha mostrado el talón de Aquiles de la humanidad, ha mostrado que por sí sola la humanidad no puede, sino que necesita la bendición de Dios, necesita la gracia de Dios. Probablemente esto no habría ocurrido si no fuera por la crisis. Y una última cosa que quisiera mencionar que ha surgido como resultado de la pandemia es que ha habido como una explosión de ministerios por medio de las redes sociales. Llama la atención que ciertamente ya antes de la pandemia habían algunos esfuerzos que se hacían en esta dirección. Sin embargo, debido a la imposibilidad de asistir a los templos, de congregarse y de ese contacto personal para hacer la obra misionera, entonces ahora ha abundado los esfuerzos de hacer la obra misionera y del fortalecimiento de la iglesia por medio de las redes sociales. Ahora es interesante porque era como un recurso que estaba de alguna manera subutilizado y que la crisis ha venido a mostrar el potencial que tiene. El Mateo 24:14 dice que la señal del fin de todo esto y de la segunda venida de Jesús, la última de las señales, es que el Evangelio llega a todas las naciones. Y claro, hay naciones cerradas, en donde los misioneros extranjeros simple y sencillamente no tienen permiso de entrar, no son autorizados. Y cualquier extranjero que entra, entonces, no puede dedicarse a hacer proselitismo de ninguna clase. Pero ahora, por medio de la tecnología digital, por medio de las redes sociales, el Evangelio y toda esta profusión de esfuerzos misioneros, el Evangelio está llegando aún a esas naciones. Y es alentador cuando conocemos noticias como, por ejemplo, que en los países musulmanes, algunos más radicales que otros, países en donde precisamente el cristianismo está prohibido en la mayoría de ellos, Dios se está manifestando de manera poderosa. Y de nuevo, todas estas maravillas que ocurrieron, que son narradas en el libro de Hechos, están ocurriendo allá. Estaba escuchando un reporte de un pastor de algunos países del Medio Oriente y claro, él tuvo la prudencia de no mencionar los países y ni tampoco los nombres de las personas por la seguridad de ellas mismas, en donde el Espíritu Santo está manifestándose de una manera muy similar a cómo se manifestó en el tiempo del libro de los Hechos, cuando la iglesia original, ¿verdad?, estaba yendo adelante con la obra. Eso mismo está pasando ahora. Es decir, que el Evangelio está llegando y como de manera clandestina los nuevos conversos están haciendo la obra misionera a través de WhatsApp, por ejemplo, con sus familias,
con sus amigos de confianza, que ellos saben que no los van a denunciar. Entonces, es interesante porque estos hombres y estas mujeres están bajo de agua, como decimos nosotros, de manera clandestina, por medio de las redes sociales, están propagando el Evangelio en estas naciones que habían sido naciones en donde muy duras, casi impenetrables para el Evangelio por los regímenes de gobierno. Ahora, nosotros debemos de... A mí me llama la atención porque en Apocalipsis, el capítulo 11, los invito para que vayamos al capítulo 11 de Apocalipsis. En el capítulo 11 nosotros encontramos un pasaje que a mí me sorprendió cuando probablemente en el pasado no me causó sorpresa, pero actualmente sí me causa sorpresa por el hecho de que hace referencia a un término. La Biblia hace referencia a un término que es de uso reciente, diría yo. Apocalipsis capítulo 11, y veamos los versos 11 y 12. Dice así: pero después de 3 días y medio entró en ellos, aquí está hablando de los dos testigos. Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Es interesante, porque aquí está hablando, en todo el capítulo 11, habla de cómo la Biblia fue suprimida, fue escondida, y se le hizo una guerra durante la Revolución Francesa que fue espantosa, fue terrible. Y es interesante porque nosotros estamos viendo en la actualidad algunas manifestaciones bastante parecidas a las que ocurrieron durante la Revolución Francesa, que se recogieron muchas Biblias y otros libros religiosos y se quemaron. Es interesante porque hemos visto en las noticias cosas parecidas en Sudamérica por estos movimientos pro aborto y todo este tipo de antivalores promovidos. Y lo mismo estamos viendo en Norteamérica, en donde hay como un abandono de los valores de respeto a la vida, y entonces, precisamente como la Biblia condena ese tipo de cosas, entonces ahora han arremetido en contra de la Biblia. Pero, eso mismo pasó en la Revolución Francesa. Ahorita estamos precisamente en el tiempo correspondiente a la sexta trompeta, que es lo que se aborda en el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero dice acá que los dos testigos profetizaron primero vestidos de silicio y después fueron muertos, pero resucitaron, y cuando resucitan, ¿a dónde van? Dice ahí en el verso 12 que le dijeron: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Es interesante porque el término nube ahora hace referencia a un servidor, por medio del cual podemos acceder por el servicio de internet. Y nunca antes en el mundo, nunca antes, la Biblia había estado disponible para cualquier persona, en cualquier idioma, como ahora. ¿Y a dónde está? En lo que se llama la nube. Es cuestión de descargarla. ¿Cómo
el término profético ha sido usado probablemente sin que los técnicos en estas tecnologías digitales si siquiera se dieran cuenta, ¿no? Pero ahora, precisamente, de una manera bastante literal, diría yo, los dos testigos han subido a las nubes, desde donde pueden ser descargados, desde donde pueden ser compartidos, desde donde pueden ser enviados a quien los necesite, ¿no? Ahora, entonces, claro, todas estas cosas son cosas bastante, digamos, bastante positivas en el contexto de la pandemia. Porque ahora usted puede enviarle, la Biblia se la puede enviar a un pariente que está al otro lado del mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de todo esto. Entonces, es importante entonces entender, pues, que la crisis nos da una oportunidad para que nosotros participemos en el cumplimiento de esa última señal para la segunda venida de Jesús. ¿Y qué podemos hacer? Es interesante, mire, pensemos un poco. Como pueblo de Dios, ¿estamos haciendo la parte que nos toca para llevar esperanza y para llevar salvación al mundo? Pues, ¿qué estamos haciendo? Para que el mundo entienda de que, por ejemplo, el murciélago no se debe comer. Esto, de una u otra manera, está asociado con el coronavirus, ¿no? Pero el mundo no sabe eso. Ahora, ¿quién se lo va a decir? Bueno, se lo va a decir precisamente los que conocen la Biblia. Nosotros tenemos que decírselo. Ahora, ¿qué estamos haciendo para que superen el pánico y la depresión que ha generado en muchas personas esto y la discriminación? Es increíble la manera injusta en que se ha tratado a veces a los empleados de salud o a los convalecientes de la enfermedad del virus, ¿no? Entonces, de manera injusta, porque no hay razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo para que eso no ocurra? Para que se supere el pánico, se supere la depresión, se supere todas estas, digamos, afectaciones de la mente por causa de la crisis, ¿no? También es importante, y esto diría yo que está por encima de todo lo demás, ¿qué estamos haciendo nosotros para que la gente no le eche la culpa a Dios por esta pandemia? Claro, Dios no es el culpable, nosotros lo sabemos, pero el mundo no lo sabe. Y entonces el mundo debe saberlo, Y también, ¿qué estamos haciendo? Pues, para restaurar la gloria y el honor de Dios y que Cristo venga pronto. Entonces, pensemos un poco. Estamos encerrados en la casa. Pero desde donde estamos, ¿qué se puede hacer? Hemos estudiado que hay diferentes dones, hay diferentes posibilidades. Entonces, es responsabilidad nuestra pensar, ¿cuál es mi posibilidad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y piense un poco, yo le invito a que piense un poco. Mire, es increíble porque con este asunto de las redes sociales, pareciera que hay como una afición a quien tiene más en su, no sé, más seguidores, más contactos, etcétera, ¿no? Entonces, pensar un poco. Bueno, de todos esos que yo tengo ahí en mi registro de contactos, ¿con cuántos de esos he hecho un contacto misionero? ¿Con cuántos? ¿A cuántos de esos yo les he enviado precisamente la palabra de Dios? Un pasaje que los haga reflexionar.
Es interesante porque deberíamos nosotros hacernos el propósito de que todos aquellos que por la providencia de Dios han llegado a estar registrados en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos, reciban esta palabra, ¿verdad? Y entonces, en algún sentido nos hemos visto estorbados a hacer la obra misionera cara a cara, pero en otro sentido se nos ha facilitado por medio de toda la tecnología que tenemos a disposición y por medio de todos los recursos que diferentes congregaciones, diferentes iglesias, diferentes ministerios están produciendo. Entonces, claro, y es interesante, a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, encontramos nosotros el relato de un grupo. Segunda de Reyes, el capítulo 7. Y en Segunda de Reyes tenemos nosotros el caso de que el pueblo había sido sitiado por los sirios. Parecía que era una crisis que no tenía solución, pero, claro, al final de cuentas Dios dijo, miren si eso se va a resolver. Es importante confiar en Dios. Y claro, ¿cómo se resolvió? Se resolvió de la manera menos esperada, ¿no? Y quiero invitarlos para que leamos Segunda de Reyes, el capítulo 7, y los versos 8 y 9. Dice que había unos leprosos que ciertamente ya ellos se sentían condenados a morir, ya sea por la lepra o porque los sirios los mataran. Entonces dice el verso 8: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Claro, los sirios habían abandonado el campamento porque Dios de manera milagrosa había producido pánico en ellos. Y entonces ellos, víctimas del terror, queriendo conservar su vida, huyeron y dejaron todo el campamento con todos los tesoros y las cosas que ellos habían acarreado. Y entonces precisamente los leprosos ahora, al salir de la ciudad, al venir al campamento de los sirios, entonces se dan cuenta de que todo está vacío y ellos comienzan a ¿qué? Y comienzan a darse el festín, ¿verdad? Dice que comieron, bebieron, vieron las cosas valiosas, se las llevaron, las fueron a esconder, etcétera, ¿no? Pero miren luego lo que dice el verso 9. Dice el verso 9: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Es interesante. Es interesante, ¿por qué? Porque los leprosos tenían bien claro que no dar la buena nueva era maldad. Miren lo que dicen. Dicen, nos alcanzará nuestra maldad. Hoy es día de buena nueva y si nosotros callamos, nos alcanzará nuestra maldad. La Biblia dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y esto es lo que los leprosos sabían. Y ellos dicen, no, hoy es día de buenas noticias. Los sirios ya se han ido. La amenaza no está. Aquí hay comida abundante para todos los que están aguantando hambre adentro de la ciudad. Y aquí hay riquezas que nos han dejado. El botín de los otros que habían conquistado, que lo venían cargando con ellos, también quedó ahí. Entonces dicen, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. No está bien. ¿Ve? Nuestro pecado nos alcanzará, dice, nuestra maldad. Y ahora, ¿por qué estoy mencionando este pasaje? Estoy mencionando este pasaje por una razón. Porque ahora nosotros podemos estar en la misma condición de los leprosos. Y nosotros estar satisfechos, no estamos afectados por la crisis emocional. ¿Por qué? Porque sabemos que
que todo está en el control de Dios, y entonces eso nos da confianza, nos da esperanza, y entonces no estamos asustados, ¿verdad? Sabemos de que Cristo va a venir muy pronto, Él va a resolver todo, entonces claro que nuestros pecados han sido perdonados, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Estamos comiendo y bebiendo y escondiendo las cosas como estaban haciendo primero al principio los leprosos? ¿O vamos a hacer lo que hicieron ellos luego? Ellos dicen, no podemos callar, hoy es día de buena nueva. Y ahora más que nunca el mundo necesita escuchar la buena nueva. Esa gente necesita ser liberada ¿de qué? Necesita ser liberada de su autosuficiencia, necesita ser liberada de su pecado, necesita ser liberada ¿de qué? De la angustia, necesita ser liberada de esa vida sin ningún sentido. ¿Y nosotros callamos? ¿Cómo es posible? No puede ser. Entonces, pero si estamos encerrados, ¿qué podemos hacer desde nuestro encierro? ¿Qué es lo menos que puede hacer? Dice que, ¿cuánto tiempo le toma? ¿Cuánto tiempo le toma a usted darle compartir a un mensaje de esperanza? ¿Cuánto? Segundos. ¿Y qué? Ese mensaje de esperanza va a llegar. Su responsabilidad es enviarlo. ¿Qué va a hacer la gente que lo reciba? Esa es responsabilidad de ellos. Pero, llegado el día final, ellos no podrán decir, no, a mí nadie me dijo nada. Los leprosos se comieron todos ellos solos hicieron la fiesta, ¿verdad? No, nosotros lo menos que podemos hacer, claro, si usted ha recibido del Señor los dones para comprender el plan de la salvación, la verdad del conflicto de los siglos, las profecías, la belleza del Evangelio, de la historia del pueblo de Dios, entonces póngalo a disposición de los demás, filme su video, filme su audio y compártalo. Ahora, si usted siente que esa no es lo suyo, entonces comparta lo que otros hermanos hacen, asegurándose de qué, asegurándose que lo que va a compartir cuenta con el respaldo de la palabra de Dios. Y aquí hay que ser muy prudentes, ¿verdad? Nosotros no podemos estar reenviando cualquier cosa que nos llega, no podemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente hay cosas circulando que son falsas y hay cosas también circulando que contradicen la palabra de Dios. Ahora, a mí me llama la atención y me da tristeza pues cómo se viraliza los memes, los chistes y una serie de cosas, ¿verdad? Que no edifican. Y si el mundo lo hace, pues es el mundo. Pero nosotros deberíamos ser cuidadosos, ¿no? Y en vez de estar enviando ese tipo de cosas, que al final de cuentas, de una u otra manera, son burlas, nosotros deberíamos estar preocupados y hacer lo que hicieron los leprosos. No callar en tiempo de buena nueva, cuando el mundo necesita escuchar la palabra de Dios, cuando el nombre de Dios debe ser reivindicado, debe ser restaurado, debe ser defendido, ¿ah? Cuando precisamente nosotros podemos contribuir a que la última señal se cumpla. Claro, nosotros estamos ahora en una situación parecida a la de Noé cuando construyó el arca. Cada martillazo era el testimonio de la confianza de Noé en la palabra de Dios. Entonces lo mismo en nuestra vida, ¿no? Lo que hacemos. Cada clic que damos en el teléfono, en la computadora, en la tablet, para compartir, es un testimonio de lo que creemos, de nuestra fe. De que Dios
de lo que Dios nos ha mostrado, de la bendición que Dios nos ha dado. Y entonces, claro, necesitamos pues recordar y mantener presente: y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Dios ha querido de que todo el mundo escuche, para que todo el mundo tenga oportunidad de arrepentimiento. Claro, y Él nos lo encomendó a nosotros. Y Él nos dijo claramente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Claro, si nosotros no hacemos nuestra parte, pues sí, la gente va a seguir comiendo murciélago, comiendo cualquier otra cosa inmunda, que va a seguir generando más pandemias, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que ya no van a salir más pandemias, porque no todo el mundo va a creer, pero algunos sí van a creer. Y algunos van a ser arrancados de las manos del enemigo. El yugo de esclavitud que ahora pueden estar teniendo va a ser roto. Entonces, la creencia de que el ser humano puede sin Dios, entonces esa debe ser combatida. Y claro, ahora es un momento en el que eso es bien palpable. Así es de que no dejemos pasar la oportunidad. Dejemos de compartir cosas baladíes, cosas que no tienen importancia. Y tomemos el tiempo para que dentro de nuestro encierro nosotros estamos edificando el reino de Dios. Estamos reivindicando el honor de Dios. Estamos proyectando nuestro amor hacia el prójimo. Estamos compartiendo con ellos este maravilloso conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros. Así es de que recordemos que callar, como dijeron los leprosos, y claro, quedó escrito por la inspiración, conservado por la inspiración divina, callar en tiempo de buena nueva es maldad, dice. Es maldad. Así que no seamos malos por omisión. No. Desde donde estamos, procuremos hacer la parte que nos toca para que la última señal se cumpla. Y que el acontecimiento más grandioso que esté en el futuro, que es la segunda venida de Cristo, se vuelva una realidad lo más pronto posible. Y la redención nuestra y de todos aquellos que confíen en el Señor sea consumada. Que Dios nos bendiga y que cada uno podamos hacer la parte que nos toca con la ayuda del Señor. Oremos. Amoroso Padre, gracias, porque en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos. Especialmente podemos contar con la asistencia de tu Santo Espíritu. Por favor, oriéntanos, por favor, ilumínanos, por favor, dirígenos, así como lo hiciste en el pasado. Ayúdanos para que podamos hacer nuestra parte. Reconocemos que sin tu bendición nosotros no podemos hacer nada. Por eso acudimos a ti. Pedimos también, Dios querido, que bendigas a todos aquellos que están padeciendo la enfermedad, cualquiera que sea, que puedan encontrar alivio o sanidad según sea tu voluntad. A los que se encuentran deprimidos, a los que se encuentran aterrorizados, a los que se sienten discriminados, Padre, oramos para que entiendan que tú los amas, para que entiendan que hay esperanza en ti, para que entiendan que hay un pueblo que está ansioso de recibirlos con los brazos abiertos, para que entiendan que tú tienes un redil en donde quieres tomarlos, y a donde quieres traerlos, para que se sientan amados como tú los amas. Padre, en tus manos pues nos entregamos. Bendice a cada uno, Señor, conforme a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.